Ya están aquí con nosotros Daniel Santoro. Gracias por venir, Daniel. Bienvenido, buenas noches. Gracias, fiscal Campagnoli. Gracias por invitarme. Bueno, Daniel, es un emblema hoy, como día, cuando la familia dice Austral Construcciones no sigue adelante. Es el final de Lázaro Báez, definitivamente. Sí, yo creo que es un hito, se termina con una forma de cartelización de la obra pública, como bien dijiste vos en la introducción, que tuvieron el 85% de todos los contratos, y estamos hablando, Paulino, de en 12 años 650 millones de dólares que le dieron Néstor y Cristina Kirchner a Austral Construcciones y al resto de las empresas satélites que están ahí alrededor. Sin lugar a dudas es un hito en toda esta historia. Ahora, yo no sé si es un elemento para presionar, porque el elemento lo que hace es dejarle una situación conflictiva a Alicia Kirchner. Claro, porque los despidos son en Santa Cruz, la empresa que no funciona genera el pasivo en Santa Cruz. Porque la respuesta de esto es el juez Casanelo me ha inhabilitado en las cuentas bancarias personales, las de Austral Construcciones, me ha dictado un embargo de 100 millones de pesos, me ha mandado a tasar todas las propiedades, como que resultaron que en definitiva eran 150, muchas más de las que había investigado el fiscal en su principio, y entonces él toma esta medida como una forma de presión para decir, bueno, cierro las puertas, pero bueno, ya las investigaciones están en marcha. El mismo fiscal Marijuán está investigando tanto al titular como al segundo de Vialidad Nacional, que bueno, que tuvieron mucho de responsabilidad. Sobre todo, bueno, estamos hablando de licitaciones que fueron cartelizadas, es decir, manejadas a favor de las empresas de Lázaro Báez, y además que según una auditoría de la actual autoridades de Vialidad Nacional, la mitad de las obras no se terminaron, ¿no? Entonces, o sea, entre las obras que no se terminaron y por aquellas que se pagó mucho más de lo que correspondía, las irregularidades son manifiestas. Y en ese contexto aparece una investigación hoy en los diarios que refleja que uno de los que debía controlar, director de Vialidad Nacional, terminó haciéndose multimillonario, digamos. Sí, pasó, hay una nota de Matías Longoni. De Matías Longoni, exactamente. Que pasó de tener un campito a tener 4 campos en la provincia de Córdoba. Empresas constructoras, terrenos en Calafate, casas en Río Gallego. Después de estar entre el 2005 y el 2010 comandando Vialidad. O sea, porque acá no hay que perder de vista que la plata era de todos para financiar obras que terminó en bolsillos de pocos. ¿No es cierto? Es así. Ahora, usted metió el dedo en la llaga. Si no fuera usted que pone el dedo en el enchufe, esto no... Bueno, probablemente nunca se hubiera conocido, digamos, es muy sintomático, porque usted empezó por otro lugar inmensamente inesperado, digamos, tremendamente inesperado de que decanten Lázaro Báez. Usted empezó investigando la barra de River. Claro, bueno, en realidad había varias investigaciones. Yo promoví la acción penal después del programa de Jorge Lanata y lo de la barra de River es algo que me aparece ya después cuando a mí me suspenden. En el medio yo descubro un conflicto societario en una causa donde había un problema en el directorio de una financiera, pero era justamente esa financiera, era SGI, era la Rosadita. Entonces todo lo que ahí surgía de ese expediente, toda la documentación que había acumulada, a la luz de lo que había salido en el programa de la Nata, era muy interesante y eso nos permitió a nosotros trazar una radiografía de todos aquellos protagonistas. Aquel que ahora está prófugo, el señor Ramos, por ejemplo, era un personaje muy enigmático en ese momento, que nos aparecía como uno de los dueños del Betic, que fue la que había absorbido Cernorte, que fue la que compró la Rosadita. Cernorte era de Chueco, hoy detenido. Y Néstor Ramos lo pone al propio Chueco como apoderado legal del Betic, que es después el que entra la plata que había salido vía Suiza, vía Panamá, que entra a través de la Bolsa de Rosario en 9 cheques que endosa el propio Chueco en favor de Austral Construcciones, justamente, 208 millones de pesos. Bueno, todo eso que ahora nadie lo discute, en su momento era un rompecabezas muy interesante que con mi equipo de trabajo pudimos ir armando, ir presentando, y que bueno, nos valió unas cuantas persecuciones, ¿no? Sí, por cierto. Ahora, eso es lo que reconoció incluso Lázaro Báez, ¿no?
esa receptividad de los 208 millones de pesos, lo hizo ante el propio juez. No, ¿correcto? pero lo que pasa es que él dice que es una inversión de un inversor extranjero que no identificó para los proyectos de las represas de Santa Cruz. Pero mentira, obviamente, eso era plata que él tenía en Suiza, que la repatrió y donde aparece otra vez el Betic Service Group, esta empresa suiza que maneja. Como director aparece Néstor Ramos, pero solamente propietario del 33% de las acciones. No se sabe quién es es el dueño del resto de las acciones del Betic Service Group. Sí, bueno, se sabe, son dos mujeres. Úrsula, ahora no tengo la pero esas eran directoras, sí. Yo le digo la propiedad de las acciones. Claro. O sea, el 33% estaba en manos de esta persona, Ramos, y el 67% en manos de otras personas. Claro, lo que pasa es que una cosa son los directores, porque el fiscal habla muy bien de Úrsula Fontana y el hermano, que renunciaron después de... Pero lo que quería, antes de avanzar sobre esto, que me parece que lo que se viene ahora, que es la conexión internacional, el fiscal Campagnoli y su equipo hicieron esta investigación en 22 días. Sí, claro. El fiscal Campagnoli y la jueza... Gabriela Lanz, muy valiente. Llamó indagatoria a Lázaro Báez en el año 2013. A la jueza Lanz le metieron la CIDE, le hicieron una denuncia, la metieron en cosas realmente muy feas y demás. A Campagnoli le hicieron un juicio político, entonces obviamente yo por eso destaco lo que estaba vos señalando antes. Y el curso que abrió Campagnoli, que está demostrando ahora que era aparte de Lázaro Báez, Peregadín, Chueco, Néstor Ramos, que ahora está prófugo, esperemos que rápidamente aparezca, ¿no? Que rápidamente, y todavía hay mucha gente más atrás de estos círculos internacionales que son los que nos van a llevar realmente a recibir mucha más información. Porque por la pista de Campagnoli llegamos a la cuenta que tenía Lázaro Báez en Suiza, donde el año pasado tenía bloqueado 22 millones de dólares una fundación que dirige él y sus 4 hijos, no está la esposa, y esa plata ya la desbloquearon, pero esa plata no importa. Para esta gente eso es un vuelto, 22 millones de dólares. Lo que tiene que conseguir ahora el juez Casanino, el fiscal Marijuán, son los extractos bancarios, porque vamos a tener ahí una idea de todas las cuentas bancarias que mandaron plata, que sacaron plata, y vamos a llegar a otros personajes importantes. O sea, puede decir, hay que reconstruir qué pasó con los dineros, con los fondos, con la plata, cuál fue el camino, el recorrido, la ruta, y así vamos a llegar a otros que hoy no contemplamos, digamos. Claro, exactamente. Exactamente. O sea, nuestra investigación no la pudimos completar. ¿Le hubiera gustado terminarla? Sí, por supuesto, claro que sí. Yo creo que lo que nosotros pudimos ver fue un 10% de la realidad. Ese 10% fue lo que nosotros plasmamos en nuestros escritos y en nuestros pedidos de indagatoria a través de 2 dictámenes importantes, uno el 22 de mayo, pensemos que el programa de la Nata creo que fue el 14 de abril, o sea, en 22 días hábiles pusimos el primer dictamen con los pedidos de indagatoria y después hicimos un alegato en el 19 de junio sobre el resto de la prueba que fuimos produciendo. Pero obviamente que fue un 10%. ¿Qué es lo que más le impactó de todo lo que vio en el después de que usted tuvo la causa en sus manos? Todo lo que está conociendo, ¿qué es lo que a un fiscal como usted, que estuvo, que indagó, que hurgó, que llegó a las primarias conclusiones que finalmente después se validaron? A mí me impactan 2 cosas, por ahí son un poquito obvias, pero a mí me impactan. Bueno, primero, el volumen, ¿no? El volumen de patrimonio. Estamos hablando de 427.000 hectáreas, toda una fortuna que uno se pone a pensar y dice, ¿para qué tanto, no? Tanta obscenidad, ¿no? Pero otra cosa que a mí no me deja de impactar son las declaraciones de Fariña ya ante el juez. Cuando él se transforma en lo que se llama el arrepentido, pero en realidad es un imputado, un colaborador eficaz del juez, y él cuenta un plan para vaciar las arcas del Estado, lo dice así, ¿no? Y creo que eso es lo que cualquier ciudadano de a pie está pensando, pero realmente vinieron a robarse todo. Y ahora vemos que además no era, porque siempre el argentino repite eso, roba pero hacen, ¿no? Pero acá era roban y no hacían, porque vemos que no están terminados los caminos, vemos que las viviendas de Milagro Sala no se terminaron, vemos que Sueños Compartidos también
otra gran estafa para la gente, ¿no? Una estafa de ni siquiera hacer, o sea, llenarse los bolsillos con el erario público, pero tampoco terminar las obras, ¿no? Eso a mí me impacta mucho porque, no obstante esa evidencia incontrastable que de la realidad, de las cosas que nos hicieron y de gente que de no tener nada pasa a ser multimillonaria, hay gente que todavía dice, piensa que esto puede ser una cosa armada, esto puede ser una operación de Clarín, o esto, no sé. Entonces, frente a tanta evidencia, eso no deja de sorprenderme. ¿Qué es lo que ha sido, Daniel, en épocas donde el fiscal investigaba y ustedes contaban, transmitían, más allá de la guerra, de los intereses empresarios, la batalla Clarín, gobierno, Clarín? Qué difícil era trabajar en ese contexto también y contar estas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, yo te quería contar en mi último libro, La Ruta del Dinero Acá, sí, claro. Te traje un ejemplar. Yo cuento toda la película, porque lo que falta sumar y lo que viene ahora, además... Es toda la conexión internacional. No solamente la conexión internacional, ahora viene la parte que Campanella no investigó, que es la parte del 2003 hasta la muerte de Néstor Kirchner, y eso se llama Ernesto Claren e Invernest. Y eso se llama, Paulino, y ahora te contesto la pregunta que vos me hiciste, porque no quería dejar de contestar, eso se llama la cuenta que en Liechtenstein, es un pequeño principado que hay dentro de Suiza, que la justicia de Liechtenstein le bloqueó el año 2007 a Austral Construcciones. Yo me cortaría un brazo por tener los extractos bancarios de esa cuenta del año 2007, y dónde llegó toda esa plata que llegó a través de un paraíso fiscal. Ya estamos hablando del año 2007, estaban haciendo eso. Al año siguiente, Austral Construcciones dijo que invirtió $100 millones en Curazao, a través de una empresa de Curazao, para una isla que estaba en Bélice, en el Caribe, donde iban a construir un complejo turístico que se llamaba El Chapel, igual que casualidad que una consultora que tuvo Máximo Kirchner y la expresidenta Cristina Kirchner se llamaba también El Chapel, digamos. Todo eso yo creo que ahora está aflorando, va a aparecer. No sé si en todas en la causa de Casanelo, porque desgraciadamente por el Código Procesal Penal, esto que en otro país hubiese sido investigado por un equipo de fiscales y después le sometían las pruebas para que un juez diga si es culpable o si es inocente, acá está todo disperso en 5 o 6 causas judiciales, eso va en contra de la economía procesal. Y obviamente fue muy difícil, porque nos insultaban, investigaron en aquel momento, nos amenazaban de muerte, a mí me acusaron de espía ruso, pero a mí lo que más me dolió fue el día que fui de testigo al juicio político del fiscal Campagnoli. Entonces, en ese momento, donde uno tenía que haber visto a Lázaro Báez en el banquillo, estaba un fiscal de la Nación, un fiscal que lo que había hecho era su trabajo. Un fiscal estaba explicando por qué había hecho lo que tenía que hacer. Un fiscal increíble, digamos. Y la jefa de los fiscales, Gil Carbó, tomó los argumentos ¿de quién? De Chueco. Chueco fue testigo en contra, el que está ahora preso. Seguramente va a tener un procesamiento con prisión preventiva en los próximos días y demás. Sí, que estuvo prófugo por otra parte. Que estuvo prófugo en Paraguay, además. Era una persona que hacía... Y la jefa de los fiscales tomó esos argumentos y en forma arbitraria le suspendieron, le disolvieron, porque todavía de eso todavía hay cosas que duelen, porque él tenía una unidad especial de investigación y se la disolvieron. Nunca más... ¿Cuántas personas trabaja hoy? Yo hoy tengo un grupo de 15 personas aproximadamente. Y cuando tenía esta investigación tenía otro equipo, además de de 10 personas más, que se dedicaban especialmente a esto y que aún hoy no he podido recuperar. La semana pasada pude recuperar a uno, pero gente muy valiosa, muy importante, muy valiente, que dedicó muchas horas a esta investigación y que yo siempre lo digo, creo que algún día van a tener que condecorarlos, ¿no? Cuando los condenen a todos estos que ahora están presos y que están prófugos, los van a tener que condecorar. Porque... ¿Usted cree que la condena es inexorable? Y a mí hay demasiada prueba, me parece, para mí. Bueno, yo soy fiscal, ¿no? Desde mi punto de vista está muy claro que lo que se acusó es lo que pasó. Y Daniel, ¿vos crees que esto termina ahí, en Lázaro, o que empieza la investigación de, bueno, por qué le dieron lo que le dieron, debido... Néstor, Cristina. Yo creo que el próximo paso es Echegaray.
el ex titular de la AFIP y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, porque el juez Casanela considera que el delito precedente al lavado de dinero fue la fábrica de facturas truchas, la usina de facturas truchas. De facturas truchas de Bahía Blanca. La de Juan Suris, entre otros. Juan Suris, el grupo Penta y todo lo demás. Bueno, que la AFIP ha hecho una presentación ahora mostrando cómo en ese momento, en vez de apoyar a los inspectores de la DGI Bahía Blanca, que habían descubierto una evasión por lo menos de 9 millones de pesos a favor de Austral Construcciones, que obviamente, ¿por qué las facturas truchas son importantes? Porque si a vos te dan 10 pesos de una obra pública, y te sacan un peso de sobornos, vos tenés que llenar tu contabilidad ante la DGI. Entonces ahí venían las facturas truchas para llenar las contabilidades de los sobornos que se pagaban y todo lo demás. Entonces, en vez de apoyar a los inspectores, disolvió la DGI de Bahía Blanca, Echegaray, y eso trabó la investigación. Ese es el segundo paso. Después, obviamente, está imputado debido, no está llamado también a indagatoria, pero todavía no hay elementos en la causa contra la expresidenta Cristina Kirchner, digamos, no tenemos que alimentar falsas expectativas. Por ahora, yo creo que cuando se avance sobre los anillos internacionales, ahí vamos a poder llegar a tener información. Pero en esta causa de la ruta del dinero K, todavía no hay elementos. Y llamar la indagatoria ahora, porque hay una presión social realmente muy grande. A mí, toda la gente, a usted le debe pasar lo mismo. Sí, claro. La gente también dice cuándo va a ir presa y todo lo demás. En esta causa, si la llamás indagatoria ahora, le regalás un sobreseimiento. Porque ¿qué es lo que tenés? Tenés la confesión de Faniña en contra de sus dichos. En cambio, hay otras causas donde sí está más avanzado, y en esta, cuando vayan Néstor Ramos a declarar y aparezca otros personajes, Ernesto Clarence y demás, ahí se va a poder avanzar más hacia el poder, digamos, más hacia arriba. Compañero, ¿sabe qué es lo último que le quiero preguntar? Si usted no entiende como una parte de la sociedad que los jueces vieron que tal vez venían por ellos y la reacción fue la sobreactuación, por lo menos en algunos jueces federales en particular. ¿No cree que algo de todo eso pasó? Porque muchos también, un poco mirando de costado, no mimetizados en el día a día, etcétera, dicen que se despertaron. ¿Hay algo de eso o no hay nada? Yo no sé exactamente, es posible un pensamiento en ese sentido, pero también no hay que descuidar una cuestión. Investigar en la era kirchnerista era muy difícil. A mí me mandó 8 meses a mi casa el gobierno con toda una campaña de desprestigio a través de los medios oficiales. Y ¿perdiste la mitad de tu sueldo? Perdí la mitad de mi sueldo. Realmente fue algo, más allá de lo mortificante para mí, fue un claro ejemplo para los demás. Y en algún punto yo actúo de la manera que actúo desde siempre y tengo mi forma de manejarme frente a los casos. Pero hay otros que por ahí, frente a la posibilidad cierta en esos momentos de que un juicio político los mande a la casa, acordémonos que hubo jueces federales que tuvieron abiertos 2 años sumarios. Al juez Bonadío también le bajaron el sueldo. O sea, realmente era muy complicado. No nos tenemos que olvidar de ese aspecto. Yo no lo justifico. Yo actúo de la manera que actúo, puedo estar equivocado, pues por ahí no fue muy inteligente hacer lo que hice porque terminé suspendido, o por ahí sí estuvo bien, porque yo confié en mi trabajo, confié en mi equipo y sabía que tarde o temprano yo iba a volver a mi fiscalía, aun cuando el panorama era muy negro. Pero lo cierto es que era muy difícil investigar en ese momento. Entonces yo creo que por ahí este despertar de los jueces, que es evidente, demuestran 2 cosas. Por un lado, que yo creo que desde el gobierno actual no están presionándolos en ningún sentido, eso es lo que yo creo, no sé si es verdad. Pero yo creo que tienen libertad para actuar. Y lo otro que es saliente es el gran poder que tienen los jueces federales para actuar. Que bien aplicado pueden... Que bien aplicado, hacen 150 allanamientos en un día, meten preso a un secretario de Estado, procesan a un ministro, y creo yo que del análisis de todas las causas vamos a tener tal vez, a partir de este guión que nos da Fariña, vamos a tener que realmente un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado. Y entonces sí, habrá que llamar a indagatoria a los que haya que llamar. Fiscal Campello, gracias. Gracias. Admiro su valentía. Mostrame la ruta del dinero. Para vos. Daniel Santoro. Recomendable. Quiero advertirte que leí la mitad. Bueno, espero tus comentarios y críticas. Casi agotado en la librería de Santa Fe donde lo fui a buscar. Quedaban 2 ejemplares. Gracias.
ambos, muy generosos por su tiempo.